Algo de lo que se está hablando actualmente son los Pandora Papers. ¿Pero qué son estos? ¿Qué son los paraísos fiscales? ¿Qué son las empresas offshore? De esto y más voy a hablar en este video y también voy a relacionarlo sobre lo que está pasando con el actual presidente de nuestro país. Pues empecemos diciendo ¿qué son los Pandora Papers? Pues en realidad son un montón de documentos que filtran en una investigación el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. De esta manera podemos decir que estos documentos no fueron filtrados por un periodista de nuestro país, ni de ningún país en concreto, sino fue un consorcio, es decir, que la investigación que se realizó fue netamente con fines investigativos. Este documento posee más de 2.98 terabytes de documentos dentro del mismo, es decir, posee más de 11.900.000 archivos, entre ellos emails, correos, documentos, firmas, fotografías, en donde involucra a más de 330 políticos de 90 países a nivel mundial. Junto a ellos están diferentes figuras destacadas de poder y también de los medios tradicionales. Entre ellos encontramos a diferentes artistas como Shakira, como el ex integrante de los Beatles Ringo Starr. También encontramos figuras del deporte como podría ser el ex director del Barcelona Pep Guardiola, actual director del Manchester City. Y más personajes. Dentro de esta investigación se tiene estimado que se maneja un capital de 5.6 a 32 billones de dólares en empresas offshore a nivel mundial y en esta investigación principalmente. Junto a esto se debe decir que esto no es ilegal en su totalidad. Así que esto es los documentos Pandora que se han filtrado actualmente mediante esta investigación. Es decir, son personas a nivel mundial que tienen poder político, poder mediático y millones de dólares, y los cuales han llevado su dinero a los paraísos fiscales y a diferentes cuentas offshore simplemente con el objetivo de lograr evadir impuestos y también reducir el riesgo de su capital. Y como mencioné con anterioridad, se debe decir que no existe una sanción porque este método no es ilegal, es muy cuestionado y se ha tratado de trabajar durante muchos años en diferentes lugares y en diferentes entidades internacionales, pero es muy problemático debido a que gran parte de las personas que tienen poder son las que logran hacer estas empresas y logran lavar de cierta manera su dinero o bajar los impuestos, por lo cual siempre están en contra y nunca se ha logrado concretar una ley que acaten a todos los países. Junto a ello también, la política internacional es muy delicada para poder topar estos temas. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a analizar ahora qué son los paraísos fiscales. Y se le denomina paraíso fiscal a aquellos lugares, principalmente países, que simplemente tienen una tributación muy baja o en algunas ocasiones no cobran impuestos. Entonces el dinero que llegue ahí no tiene un impuesto y es menor que de donde sale. Por lo general se lo considera paraísos fiscales cuando son las personas de los países extranjeros los que depositan su dinero ahí. Pero si ellos depositan el dinero y el Estado no cobra un impuesto, ¿cómo tiene ganancia el país? Los países que son paraísos fiscales por lo general logran recaudar cobrando una tarifa a las empresas offshore, o mejor conocidas como empresas fantasmas. Y aquí entramos con el tema de qué son las empresas fantasmas o empresas offshore. La verdad es que es algo muy complicado de analizar. Hay diferentes expertos que han investigado sobre el tema y su funcionamiento, pero es tan complejo que tal vez no lo pueda resumir. Sin embargo, voy a darles lo que más se destaca para que puedan comprender de mejor manera de lo que estamos hablando. Y es que en estos países es de una manera muy fácil crear empresas. Pero estas empresas por lo general no se le ponen a nombre de la misma persona dueña del dinero, sino que se utiliza diferentes nombres de testaferros, es decir, personas que prestan por un cómodo capital su nombre sin importar las consecuencias legales que puedan tener. Pero claro, en estos países las consecuencias legales no son tan fuertes y por lo general nunca los descubren, porque el dinero que tienen en las cuentas de los bancos son tan grandes que simplemente no le conviene a ningún gobierno hacerlo. Además, no son empresas que se manejen de una manera normal, pueden ser creadas sin necesidad de tener los bienes o el dinero de manera física, solo hace falta los documentos. Por eso hay grandes empresas que pueden tener empresarios como pueden ser 15, 16, 17 empresas, las cuales solo están en papel, documentadas con respaldo, pero si tú vas a buscarlas no están en realidad en ninguna parte física, porque los bienes y los activos de esas empresas no están respaldados, solo son maneras de poner el dinero en las cuentas y justificar. Junto a ello se debe mencionar que esas empresas no es tan fácil como decir, a ver, voy a este país y luego voy a ponerme una empresa, vamos a ver para tributar menos o qué me invento para hacerlo. No es de esta manera. Más bien hay
consorcios especialistas en crearte empresas. Te cobran unas cuotas y ellos saben todo lo que se tiene que tramitar. Y no solo esto, sino que se lo tramite de una manera muy privada para que nadie sepa quién es el que está en realidad atrás de esto, y se lo hace filtrando las empresas por diferentes partes. Crean empresas en otros estados, en otros paraísos fiscales, y de estas empresas van sacando diferentes ramas que van junto a ellas, creando un monopolio de empresas tan grande que es casi imposible averiguar cuál es la empresa principal y cuál es el nombre real del testaferro que está haciendo esto. Y como dije, esto no es ilegal, nadie lo puede pelear. Claro que hay muchas personas que están en contra de esto porque el capital que se saca de los países no se logra volver a invertir en los mismos, ni tampoco cobrar un impuesto para que se quede algo de lo que está ahí. Vamos a ver, economistas clásicos te pueden mencionar diferentes cosas a favor o en contra, pero lo que es cierto es que no podemos simplemente ignorar la realidad. Ahora vamos a hablar de cómo esto está relacionado con nuestro actual presidente Guillermo Lasso y qué es lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que en la filtración de los documentos de los Pandora Papers figuran 3 actuales presidentes de Latinoamérica, como son el presidente Guillermo Lasso de nuestro país, el presidente de Chile y el presidente de República Dominicana. ¿Y por qué es tan mediático lo que está ocurriendo? Por 2 razones. Primero, cómo nos está viendo la prensa internacional y de cierta manera los inversores. ¿Cómo puede la gente pensar que Ecuador es un país fuerte para invertir si el mismo presidente saca su capital afuera? Ahora, también tenemos que analizar qué es lo que pasa actualmente con el presidente. Lo que ocurre con Guillermo Lasso es que tuvo 3 ocasiones en las que se lanzó para presidente de la República. Sin embargo, en las 2 ocasiones anteriores siempre fue atacado por estos documentos diciendo que tenía cuentas afuera. Así que no es algo que la gente no supiera, pero ahora se lo puede realizar y al fin lo aceptó, porque en diferentes entrevistas siempre lo negaba y siempre decía que era algo en contra de él. Pero actualmente, al filtrarse esto, se dieron cuenta que no es cierto y que sí habían existido estas compañías, pero con anterioridad. Y el motivo por el cual no existen actualmente es porque a partir del 2017 se prohibió que cualquier persona que desee ser presidente o esté en la parte pública tenga cuentas en paraísos fiscales. Si las tenían, no podían lanzarse. En ese momento el presidente decidió, como les dije, es fácil formar las empresas y también es fácil coger y deshacerse de ellas. Ahora, lo complicado es saber si en realidad lo hizo o no. Pero bueno, si lo realizó, fue que de esta manera lo aprobó y pudo lanzarse para candidato y actual presidente de la República. Y con esto salen diferentes cuestiones a la luz. Primero, lo que también ya conocíamos, que los medios de comunicación tradicionales están a favor del gobierno actual y siempre se venden al mejor postor, por lo general siempre interactúan y siempre sacan las noticias de una manera más suave de lo que en realidad son cuando se habla del actual presidente. Y segundo, que el pueblo se empezó a dar cuenta de que lo que se estaba prometiendo en campaña no está ocurriendo en la actualidad. Y no es algo solo de este gobierno, es de la mayoría de gobiernos que ofrecen que vale todo en campaña, pero al momento de enfrentar la cruda realidad siempre tratan de justificarse. Aquí quiero mencionar, y debo partir diciéndolo, que no soy partidario de ningún gobierno y que dejemos de ser tan sesgados, dejemos de estar con nuestra cabeza tan a favor o en contra. Aquí no hay un punto de izquierda o de derecha como existía tradicionalmente antes, no es extrema izquierda o extrema derecha, sino que tenemos que tener un criterio concreto y desarrollado para poder analizar cada cosa. Y si alguien que esté a favor del actual presidente se da cuenta que está equivocado, tiene que aceptarlo y darse cuenta que está mal. Y si alguien que esté a favor o en contra de cualquier presidente, siempre manejen todo de una manera crítica y no dejen que el fanatismo los ciegue y no puedan ver más allá de sus narices. Tenemos que tener en cuenta que somos un país que estamos en desarrollo y tenemos que mejorar no solo de la parte política, también los ciudadanos para crecer juntos como ecuatorianos. Continuando con el tema, ¿qué ha dicho el presidente respecto a esto? Ya ha hablado en diferentes medios y también ha hecho una cadena nacional. Pues a él se lo acusaba de tener 14 empresas fuera, de las cuales 10 aceptó que tuvo pero ya no existen y las otras 4 dicen no haber participado. Ahora ocurre algo muy curioso y es que, como les mencioné, la ley prohíbe que un candidato tenga estas cuentas, pero él dice que las eliminó antes de poder ser candidato y por eso le permitieron lanzarse a la presidencia. Ahora depende de la asamblea averiguar si esto es real o no. La asamblea será los únicos capaces de coger y exigir que se presenten los documentos, averiguar, ver si en realidad el SRI, del SRI, cómo se realizó esta evasión de impuestos, cómo está ese margen que no se pagó durante los anteriores años y si es que en esta ocasión se le comprueba al presidente que durante su candidatura aún tenía
aún tenía alguna empresa, y debo resaltar esto, que no solo depende que la cuenta esté a nombre del presidente. Cualquier cuenta en paraíso fiscal que esté a nombre de un socio o de un familiar del presidente también sería vinculante para que éste pueda enfrentarse a un juicio político y ser destituido. Y este es el panorama que tenemos actualmente en el país y a nivel mundial, porque varias figuras están siendo salpicadas, por más que intenten decir que no, lo están haciendo. Pero ahora vamos a hablar de mi criterio y de lo que creo que va a ocurrir realmente. Aquí voy a hablar de dos cosas. Primero, la asamblea. No creo que la asamblea en sí haga un gran cambio ni tampoco investigue lo necesario para encontrar algo. E incluso si investigaran y no se encuentra nada, tampoco veo una manera para llevar un juicio político al presidente. Así que de esta manera no creo que se lo vaya a destituir. Sería un porcentaje muy bajo. Nunca puedo decir que lo que yo diga sea real, pero creo que es un porcentaje muy bajo que la asamblea en realidad encuentre algo y lo destituya. Pero sí hay algo muy importante que tenemos que analizar y no he escuchado, y es que el presidente, con su ley de la reforma del trabajo y los otros códigos, está intentando hacer una consulta popular, y este tipo de actos le está mermando lo que tenía de personas a su favor. Es decir, si es que van saliendo más cosas y si esta investigación procede y se salen más cosas a la luz, las personas que estaban con él van a ir poco a poco dejándolo, y no es algo que, como digo, sea solo de él, es algo que ocurre a nivel mundial. Entonces, si lanza una consulta popular, lo que más probable ocurra es que no la gane, y ahí se vea como una traba muy fuerte en su gobierno. Y estés a favor o en contra, aquí vienen muchos problemas más graves, debido a que nos ven mal con ojos internacionales. Las reformas que él quiere hacer son, como ya mencioné en algún video, una cosa inaceptable, es algo que atrasa mucho al trabajador y que no deben ser aceptadas. Pero sobre esto, si quieren lanzar una consulta, se dará cuenta que el apoyo que le decían algunos medios de comunicación o aliados a él, algunas personas que realizan encuestas, que tenía hartísimo apoyo, se va a dar cuenta que la verdad no es así, y que va a caer en que no va a llegar a un porcentaje alto en la consulta popular y no se va a aprobar nada de lo que él quiera. Entonces va a encontrar trabas, y aquí va a tener diferentes cosas y un problema grave para continuar su gobierno, si se lo permite y si en realidad no se comprueba de que tuvo nada en paraísos fiscales cuando fue candidato y en la actualidad. Entonces sí, nos enfrentamos a otro político que nos ha prometido en campañas bastante y que en la realidad no lo ha cumplido. Como les dije y siempre les he mencionado desde que abrí este canal y mis videos, no nos sesguemos, no dejemos llevar nuestro pensamiento simplemente por lo que digan los medios tradicionales. Leamos, aprendamos, cambiemos y busquemos gente que en realidad quiera cambiar, no políticos que solo merecen una oportunidad o buscan alzarse por su beneficio propio con algo del país, no personas que desean llegar, por más que sea tu familiar, tu amigo, alguien que puedas adorar, alguien que sigas y que te diga que va a cambiar. Si es que ves que no tiene la preparación, los estudios y lo que se necesita para liderar, como en otros países saben que lo deben tener, simplemente no lo apoyes, y es la realidad. El presidente siempre dije que le faltaba mucho para gobernar, pero bueno, pese a esto también se podía pensar que si se arrimaba a buenos asesores podía generar mejores cosas, pero la verdad es que cada persona que vemos que está en el gobierno actual decepciona más al pueblo ecuatoriano. Vienen cosas fuertes para el país, y no estoy hablando actualmente de volver a un modelo, volver con un presidente, no, simplemente estoy diciendo de la realidad, y tenemos que juzgar al que esté en el poder, sea Guillermo Lasso o sea otro. ¿Por qué? Porque con la crítica y juzgando vamos a hacer que poco a poco mejore la situación. Ahora, lo que se le viene en adelante es simplemente algo muy grave y muy complejo para su gobierno. Eso es lo que se puede mencionar hasta ahora, y esto es lo que tenemos de estos documentos que se han filtrado. Intenté dar de la mejor manera resumido lo que está ocurriendo aquí en el país y a nivel mundial con estos documentos. Con esto me despido, volveré con esta semana con más videos de economía, de historia, diferentes cosas que están pasando en la actualidad. Me despido, nos vemos la próxima y hasta pronto.